¿Sabe usted cómo afectan las metanfetaminas el sistema nervioso central? ¿Qué efectos tienen en la salud su consumo? Le presentamos el siguiente reporte. La metanfetamina es un estimulante sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. Durante los años 80 y 90 se recetaban para bajar de peso. Años después, se comenzaron a utilizar como droga estimulante, ya que producen sensaciones de euforia, felicidad que no se puede controlar y energía. Sin embargo, también produce efectos no deseados. Los efectos no deseados obviamente es pérdida incontrolable de peso, van a producir también problemas de ansiedad, problemas de trastorno obsesivo compulsivo, problemas motores, problemas a largo plazo de pérdida neuronal, problemas de atención, concentración, memoria y evidentemente adicciones. Las personas que las consumen por primera vez regularmente se sienten bien debido a que se activa el circuito de recompensa en el cerebro, causando sensaciones de satisfacción. De ahí la facilidad de caer en una adicción. Es así como el sujeto comienza a entrar en las etapas de consumo que lo llevarán a la dependencia. Posteriormente viene una segunda etapa en la cual la sustancia produce tolerancia en el sujeto y hay modificaciones a nivel sistema nervioso central, lo cual significa que el paciente necesita más droga para sentir el mismo efecto que antes sentía. El último estadio de la adicción es un estado de aversión o un estado donde se ve el síndrome de abstinencia, donde el sistema ya se ha modificado de tal manera que la droga ya no le produce placer, pero si le quitamos la droga le produce malestar, le produce ansiedad, le produce delirios, le produce alucinaciones, le produce activación de un área diferente a la que activa en un inicio. La adicción a esta droga dependerá del sujeto, ya que los organismos son diferentes, así como de la edad en la que se consuma. Si es en la niñez o adolescencia, es más probable que se caiga en una adicción en comparación con alguien que las consume tardíamente. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.